Bueno, le hace entrega, recoge el premio, Manel. Un poco más adelante, piden los compañeros. Tormenta es el título. Cuando la tormenta pase. Enhorabuena. Muchas gracias. Adelante. No saben lo que impresiona estar aquí arriba. Buenas noches. Gracias por acompañarme en un día que yo no me voy a olvidar jamás. En primer lugar, por supuesto, gracias al jurado. Gracias por haber decidido, por haber valorado que este libro, que Cuando la tormenta pase, es merecedor de ganar el premio Fernando Lara. Me siento abrumado. Hace un rato veían proyectado aquí en esta pared los nombres de los anteriores ganadores. Me siento, como decían en la Edad Media, un enano a hombros de gigantes. Terence Simois, Umbral, Slava Galán, se acumulan los nombres de grandes maestros de la literatura que se han subido a un escenario parecido a este para recoger este premio. Y hoy estoy aquí. Orgulloso es poco, emocionado es poco. Un poco cagado de miedo también, tengo que reconocerlo. Pero muy feliz. Cuando la tormenta pase, esa novela, necesito que hagan un ejercicio. Necesito que se imaginen por un momento una isla atlántica, batida por el viento, fría, verde. Esa isla existe. Esa isla se llama Ons. Está a pocos kilómetros de la costa gallega, mar adentro. En esa isla es donde Roberto Lobeira, el protagonista de Cuando la tormenta pase, se queda aislado por culpa de una tormenta en pleno invierno. Simplemente con un puñado de habitantes. Son los únicos que viven en esa isla en invierno, como en la realidad. Pronto descubre que todos estos habitantes guardan secretos, unos secretos que no quieren compartir con él. Además, por si eso no fuera suficiente, alguien, una presencia, le deja regalos sangrientos en el umbral, en la puerta de su casa, tratando de explicarle algo, tratando de comunicarse con él. No entiende ese mensaje. Y por si esto no fuese suficiente, una mañana las olas de esa tormenta arrojan a la orilla de una de las playas de la isla un fardo. Y cuando abre ese fardo y descubre su contenido, Roberto Lobeira no es consciente de que está dando salida a un montón de tensiones acumuladas que van a hacer que durante los siguientes días tenga que esforzarse por sobrevivir. ¿Qué es lo que hay en ese fardo? ¿Cuáles son los secretos que guardan esos vecinos? ¿Por qué hay alguien en esa isla que le quiere contar algo? ¿Qué es lo que le quiere contar? ¿Tienen algo que ver los fareros que viven aislados en lo alto? Todas esas respuestas las tendrán ustedes cuando la tormenta pase. Me encantan las historias que obligan a pensar a los lectores. Yo concibo las novelas como entretenimiento, como pasión, como disfrutar de la lectura. Y creo que el thriller es el género que mejor y más nos permite hacer esto. Porque es una carrera constante, es una carrera entre el escritor que está planteando desafíos y el lector, que los lectores son puñeteramente listos y quieren ir más rápido que los escritores y quieren descubrir qué es lo que pasa 100 páginas antes. Entonces, en esa carrera permanente se trata de plantear desafíos, se trata de plantear preguntas, incógnitas, misterios que en el fondo mantengan a los lectores sentados en el borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Si consigues hacer eso, has construido un buen thriller. Cuando la tormenta pase, tiene esa vocación, ser un thriller que atrapa al lector y que lo obligue a hacer eso de, venga, un capitulito más y lo dejo por ahí. Otro más y seguro que lo dejo por ahí y que te den las 2 de la mañana. Pasión por la lectura, pasión por la literatura. Bueno, pues es una pregunta excelente porque como el protagonista de la isla, como el protagonista de la historia, me fui a Ons
en pleno invierno. Ons es un sitio muy particular, verán. En verano es un paraíso turístico. Todos los días llegan miles de personas. Forma parte de un parque natural, tiene un montón de alojamientos, sitios donde comer, y hay barcos, ferries, que llevan a cientos de personas a todas las horas para disfrutar de un día de sol, de unas playas de color turquesa increíbles, ya se lo pueden imaginar. Pero lo curioso es que al llegar el mes de septiembre estos ferries cesan en absoluto, y en invierno la isla queda prácticamente desierta. Apenas quedan unas 30 personas viviendo en invierno en la isla, y esa isla en invierno muchas veces se queda totalmente aislada de tierra firme. No hay barcos regulares, se puede ir a otro tipo de barco, pero si hay tormentas, como solo tiene un muelle muy pequeño, se queda aislada. Estando allí, yo me di cuenta de que si estás en la isla, en pleno invierno, estás aislado, tú puedes ver las luces de la costa, pero es como si estuviesen en otro planeta. A todos los efectos estás absolutamente aislado. Por eso, la idea, el germen de una historia de esa tensión que atrapa al protagonista y que no le permite escapar físicamente, creí que era el sitio perfecto. Lo que hice fue irme a esa isla en pleno invierno. Solicité un permiso de Puertos del Estado. Allí está uno de los últimos faros que tienen fareros en España, que viven allí todo el año. Solicité un permiso para irme hasta ese faro, para poder dormir en ese faro y para poder pasar unos días en esa isla en la que no había prácticamente nadie. Como Roberto Lobeira en la novela, un barco de Puertos del Estado, un día de tormenta, me dejó a duras penas en el muelle. Ahora me ven aquí de traje, corbata y relajado contando esto, pero me tenían que imaginar mojado de pies a cabeza en aquel muelle con una mochila pensando qué puñetas estaba haciendo allí. Y estuve en esa isla durante varios días, en pleno invierno, en la soledad más absoluta, excepto de vez en cuando que te tropezas con algunos de los pocos vecinos que seguían viviendo allí todo el año. Y la sensación, les puedo garantizar, que por las noches ver las luces de las ciudades en la costa, ver las luces de los coches pasando y darte cuenta de que a todos los efectos era imposible llegar a la otra orilla porque había una tormenta imposible de cruzar en barco, era curiosa, como mínimo. Ahí empezó a surgir gran parte de la historia que está recogida en la novela y que tiene, bueno, pues lo que les decía antes, esos elementos que procuran, que intentan atrapar al lector, que jueguen con sus emociones y que se sientan atrapados en esa isla mientras están leyendo, que sientan cómo la lluvia les moja, cómo el frío les cala y que vean a lo lejos las luces del horizonte y sepan que no pueden. Muchísimo. Y me encantaría poder contarte mucho más, pero estaría destripando la novela. Así que a ver qué te puedo contar sin contarte nada. Que teniendo en cuenta que soy gallego es bastante fácil. Lo que te quiero decir es, sí, efectivamente, es un personaje. Roberto Lobeira es escritor, es periodista, es una persona que tiene un pasado trágico y que ha encontrado en la literatura su refugio. En ese sentido también es un poco una especie de proyección de mí mismo. Lo que pasa es que yo era abogado y me escapé de la abogacía y él se escapa del periodismo. Lo que sucede es que Roberto Lobeira de repente descubre que los ecos del pasado son muy complicados de dejar atrás, incluso en una isla desierta. Y hasta aquí puedo leer sin levantar. Yo lo llevé relativamente bien. Te voy a explicar por qué, porque es curioso. Es una isla que está aislada, pero sin embargo, como en verano van toneladas de turistas, tiene una comunicación telefónica excelente. Lo que no hay, por cierto, es electricidad. Es una isla en la que la electricidad está racionada y a partir de una determinada hora se va la luz. Y entonces, de repente, estás viviendo en pleno siglo XIX. Te tienes que alumbrar con un farol o con una linterna. No tienes agua corriente, o sea, tienes agua corriente, tienes agua de depósito, no tienes electricidad, te tienes que acordar de dejar cargado el ordenador el día anterior si quieres escribir al día siguiente, porque si no, no es posible. Y lo único que mitiga esa sensación de aislamiento es que si tienes batería en el móvil puedes hacer una llamada. Vamos a encontrarnos una isla que cualquiera que haya estado en ella, que por cierto es algo que recomiendo vivamente a todo el mundo, la va a ver perfectamente reconocible. Y efectivamente, pero no es una sorpresa, porque en todos mis libros el espacio es un protagonista más. Me gusta ambientar las historias en Galicia porque tienen le dan ese elemento de plus que es simplemente el entorno, el paisaje, el clima, la gente, esa niebla que sale retando de los árboles, ese verdor gallego, eso que todo es posible, ese chup-chup que está por debajo de todas esas leyendas que se entremezclan con la realidad, hace que ya tengas prácticamente el escenario construido. A partir de ahí,
es muy fácil ir construyendo el resto de la historia, pero eso está ahí, por supuesto, y eso al final se acaba impregnando en todo y acaba volviendo al lector, tanto un lector casual como a lo que hoy en día se denomina un hard reader, que es el término anglosajón para definir a los que son ratones de biblioteca y que les gusta leer muchos libros, ya no digo al mes, sino incluso a la semana. La vocación que tiene es que atrape a gente muy diferente por igual. Sí, ¿saben ustedes quién es Forrest Gump? Lo conocen, ¿verdad? Forrest Gump es el personaje de esta película, que es un tipo con unas capacidades tanto limitadas, pero que sin embargo tiene una virtud maravillosa, que es que siempre está en el lugar adecuado, del momento idóneo y en las circunstancias justas. Yo siempre he defendido que tengo un poquito de Forrest Gump, ¿vale? Siempre he estado en el lugar indicado cuando las cosas tenían que pasar. Me encantaría decir que todo eso es mérito mío, porque soy un tipo estratégico y muy listo, que soy capaz de adelantarme a los acontecimientos, pero la suerte también tiene mucho que ver. Tuve la suerte que, efectivamente, dejé de ejercer como abogado prácticamente cuando mi primera novela se transformaba en un bestseller, cuando ese bestseller explotaba en un montón de países del mundo, cuando se transformaba en un bestseller en Estados Unidos, cosa que se pueden imaginar la sorpresa que era para mí ver aquel libro en lo alto de las listas de ventas en un país que es dificilísimo, y ver cómo esto se ha ido manteniendo en el tiempo, y ver cómo me he ido consolidando como un autor. Me supone una satisfacción enorme, pero insisto, la clave de esto sí, puede haber un pequeño porcentaje de talento, hay un buen porcentaje de suerte, pero sobre todo hay un enorme porcentaje de trabajo. El trabajo duro es la única clave para poder hacer algo así. Y estoy muy satisfecho y ahora mismo estoy eufórico, que no se me nota. Lo de las manías, vamos a ver. Gallego, ex abogado, escritor, manías. ¿Cuántas quieres? A ver, tengo muchas. Las confesables y las inconfesables, ¿no? Las inconfesables no las voy a compartir aquí porque me gusta que la gente me mire por la calle y me respete todavía. De las confesables puedo decir, por ejemplo, que tengo una manía que todos los días, cuando termino de escribir lo que tengo planificado para ese día, tengo que terminar con una palabra que termine con la letra A. Ya, efectivamente, ¿por qué? Pues no lo sé, pero me da la sensación de que si no termino el día con una palabra terminada en la letra A, el trabajo del día siguiente no va a empezar con buen pie, porque no va a empezar por el principio. Así que no tiene ningún sentido, es absolutamente irracional. Pero, además, claro, ahora se darán cuenta cuando lean el libro que la última palabra termina por la letra A, claro, ahora me doy cuenta. Así que la teoría queda absolutamente confirmada. Muchas más manías, o sea, trabajo siempre con el mismo tipo de teclado, cambio de teclado cada vez que empiezo un nuevo libro, pero eso ya casi no es más por practicidad que por manía, porque los destrozo. Ya, vamos a dejarlo aquí. Apocalipsis Z se estrena estas navidades, la adaptación del primer libro en Amazon Prime Video. Es un proyecto, ya está rodado, ya está montado, ya lo he visto, por cierto, me ha encantado. Se va a estrenar simultáneamente en más de 190 países. Va a ser uno de los grandes lanzamientos de Amazon Prime Video a nivel mundial para este año. Estoy orgullosísimo, estoy encantado, estoy acojonado a un nivel que no se lo pueden imaginar, porque además es como la culminación de un sueño americano, ¿no? Es decir, una historia que empezó en un blog que se transformó en un libro que se transformó en un bestseller que se acaba transformando en una película. Estamos trabajando ya en una segunda y una tercera parte, porque es una trilogía, eso está en el futuro todavía, pero estoy muy contento. Estoy muy contento porque es que además la gente a veces no se da cuenta de lo extraordinariamente complejo y lo extraordinariamente difícil que es conseguir que un libro dé el salto al audiovisual. Piensen cuántos libros se publican todos los años y cuán pocos libros consiguen transformarse en otra cosa, en algo, en otro lenguaje. Está siendo un año muy complicado y maravilloso para mí. Agárrate. Le diría, pues, tranquilo, todo va a salir bien. Las cosas al final van a encajar. Disfruta del viaje, es importantísimo. Disfruta del viaje. Mira, y es una pregunta muy buena porque me permite de manera indirecta hacer una reflexión sobre toda la gente que pueda ver esto o leer esto o escuchar esto, que quiere escribir un libro, que sueña con ser escritora o escritor. Y es que lo más importante de todo esto no es
llegar a un sitio. No te puedes obsesionar con es que tiene que ser un bestseller, es que le tienen que hacer una película, es que tengo que ganar un premio. No, lo importante es que disfrutes del camino, que disfrutes del trabajo que estás haciendo, que te lo pases bien escribiendo, porque esa es la base sobre la que se puede construir el resto. Al chaval aquel que era abogado, que estaba escribiendo aquella historia, le diría, sigue disfrutando y las cosas acaban saliendo. Y vaya, si salen.